Estados Unidos acusó a México de pretender influir en las acciones de su personal dentro del territorio estadounidense, de injerencia. México acaba de llevar a Estados Unidos ante los tribunales. El gobierno de Claudia Sheinbaum presentó denuncias penales por la muerte de 17 mexicanos bajo custodia o en operativos del ICE, y la respuesta de Washington llegó el 17 de julio. Le devolvió las cartas al embajador mexicano, en mano, dentro del Departamento de Estado. No es un desaire cualquiera, es un gesto que casi no tiene precedentes en la relación entre los dos países. Y detrás de esas cartas devueltas hay un padre de familia muerto a tiros en Houston, 11 notas diplomáticas sin resultado y una pregunta que ninguno de los dos gobiernos quiere responder en voz alta. Porque lo que está pasando no es un pleito por un caso aislado de abuso policial, es algo mucho más grande y por eso Washington reaccionó como reaccionó. México está intentando una maniobra que ningún país latinoamericano había ensayado con esta seriedad: usar el propio sistema judicial estadounidense contra las agencias de seguridad estadounidenses. Fiscalías estatales, Departamento de Justicia, cartas de cese y desistimiento a las empresas privadas que operan los centros de detención, Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todo a la vez. Si quieres seguir de cerca cada movimiento de esta crisis, suscríbete. Y la pregunta que abre todo esto es incómoda. ¿Puede un país extranjero pedirle cuentas penales a los agentes federales del país más poderoso del mundo dentro de su propio territorio? Para entender por qué México cruzó esa línea, hay que volver al 7 de julio de 2026, en Houston, Texas. Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, originario de Tlatlaya, Estado de México, salió de su casa antes de las 6 de la mañana. Las cámaras de seguridad de su propia vivienda lo grabaron subiendo a su camioneta blanca. Llevaba 35 años viviendo en Estados Unidos. Tenía 3 hijos, todos universitarios. Trabajaba en la construcción, dirigía su propia cuadrilla y esa mañana iba a recoger a sus trabajadores para una obra en la ciudad. A las 6:50 de la mañana, circulando por Magnolia Park, un barrio de mayoría latina en el este de Houston, 2 camionetas negras, sin rótulos ni insignias visibles, empezaron a seguirlo. Dentro de su vehículo iban su hermano Víctor y 2 compañeros más. Minutos después, un agente del ICE disparó. Lorenzo murió por una herida de bala en el abdomen. Los 3 hombres que lo acompañaban fueron detenidos, incluido su hermano. Los nombres de esos 3 hombres importan, porque el caso no terminó con el disparo. Su hermano Víctor Salgado Araujo, José Trinidad Rojas y Daniel Tirado Pantoja quedaron bajo custodia del ICE. Sus testimonios, escritos y grabados, fueron recogidos por el abogado Hugo Valderas Ibarra. Es decir, los únicos testigos presenciales, que no son agentes federales, acabaron detenidos por la misma agencia que investigaba el hecho. Aquí empiezan las 2 versiones, y las 2 tienen que estar sobre la mesa. El ICE sostiene que Salgado Araujo embistió un vehículo de la agencia e intentó atropellar a un agente, y que por eso el oficial disparó en defensa propia. La familia, los abogados y las organizaciones de derechos civiles rechazan esa versión y exigen una investigación independiente. Hay un dato que complica el asunto para las autoridades. El Departamento de Seguridad Nacional reconoció que los agentes involucrados no llevaban cámaras corporales y culpó de esa falta a los retrasos presupuestarios provocados por los cierres de gobierno. No hay grabación oficial del momento del disparo. Lo que sí existe es un dictamen. El Servicio Médico Forense del Condado de Harris clasificó la muerte como homicidio por una herida de bala penetrante en el torso. Conviene ser preciso, porque esto se ha malinterpretado mucho. En el sistema forense estadounidense, esa clasificación describe cómo murió una persona, no determina culpabilidad penal, no es una condena. Pero es un documento oficial que dice, en papel membretado del condado, que Lorenzo Salgado Araujo murió a manos de otra persona. Falta el detalle que más se ha repetido en Houston y el que más pesa políticamente. El propio Departamento de Seguridad Nacional admitió que Salgado Araujo no era el objetivo del operativo. Los agentes buscaban a otra persona. Según la oficina del fiscal del condado de Harris, aparentemente no tenía antecedentes penales. Sus hijos aseguran que estaba en proceso de regularizar su situación migratoria y de obtener su permiso de trabajo. El DHS, por su parte, lo describió públicamente como un extranjero en situación irregular. El 16 de julio, cientos de personas acudieron a una funeraria del East End de Houston a despedirlo. Para entonces, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, partidario declarado de la política migratoria de Trump, ya había anunciado que la principal corporación policial del estado investigaría el tiroteo. Un dato revelador: ni siquiera dentro del bando político que impulsa las redadas hubo un cierre de filas total. Gracias por seguir con nosotros, porque lo que viene ahora es lo que convirtió un caso local en una crisis internacional. Lorenzo no fue el primero.
Es el número 17. Ese es el punto que cambia la escala completa de esta historia. Según el gobierno mexicano, 17 connacionales han muerto bajo custodia o en operativos del ICE, 14 dentro de centros de detención y 3 en operativos de calle. Solo en el Centro de Procesamiento de Adelanto, en California, cerca de Los Ángeles, murieron 4 mexicanos. Y si se amplía el foco a todas las nacionalidades, el diario La Jornada reportó que entre 2025 y 2026 fallecieron 56 migrantes en operativos y centros de detención del ICE. México había enviado 11 notas diplomáticas por esas muertes. 11. La propia Sheinbaum reconoció que las respondían, pero que no cambiaban nada sobre el terreno. Esa es la frase que explica todo lo que vino después. Las cartas se contestaban y los muertos seguían apareciendo. El 9 de julio, 2 días después del disparo en Houston, el canciller Roberto Velasco lo anunció en la conferencia matutina. México pasaría del ámbito diplomático al penal, acudiendo directamente ante las fiscalías estadounidenses. Sheinbaum lo dijo con una palabra que en lenguaje diplomático es una bomba. Habló de homicidios, dijo que presentarían denuncia formal por lo que consideran homicidios, y por violación a los derechos humanos en el resto de los casos, y añadió que no podían ser omisos ante la muerte de mexicanos cuyo único delito es trabajar honestamente. El lunes 13 de julio arrancó el operativo legal, y aquí es donde la estrategia se vuelve interesante, porque no es un solo frente, son 3. El primero, una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, elaborada en coordinación con la Fiscalía General de la República Mexicana y entregada a través de la Embajada. El segundo, denuncias ante fiscalías estatales, presentadas por la red consular en Texas, Georgia, California, Missouri, Arizona e Illinois. Es decir, México no está apostando todo a un gobierno federal que le es hostil. Está buscando fiscales locales, algunos de ellos demócratas, con jurisdicción propia sobre los hechos. El tercer frente es el menos comentado y quizá el más incómodo para Washington. La consultoría jurídica de la Cancillería empezó a enviar escritos de cese y desistimiento a los centros de detención donde murieron mexicanos. El primero fue dirigido a Adelanto, y estos escritos no van contra el gobierno estadounidense, van contra las empresas privadas que operan esas instalaciones. Ahí no hay inmunidad soberana que valga. Son compañías con contratos, con accionistas y con responsabilidad civil. El documento exige que cesen de inmediato las acciones u omisiones que llevaron a esas muertes, entre ellas, impedir el acceso a atención médica pronta y aplicar políticas incompatibles con los estándares médicos y penitenciarios. La Cancillería fue clara en que esto es apenas la etapa de investigación, el paso previo a las acciones judiciales. En paralelo, México solicitó la intervención del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, y ya había llevado el asunto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde el Congreso mexicano, Ricardo Monreal anunció el envío de cartas a la ONU y a la CID, y buscó sumar al PAN y al PRI para que la denuncia no se leyera como una maniobra de un solo partido. La diputada panista Kenia López Rabadán se sumó a la exigencia de explicaciones a Washington. La oposición, eso sí, aprovechó para cobrar la factura. Exigió que el presupuesto de 2027 destine 20,000 millones de pesos a fortalecer la red consular. Entonces llegó el 17 de julio. Michael Kozak, alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, se reunió en Washington con el embajador mexicano Roberto Laceri y le devolvió las cartas, físicamente. La postura oficial estadounidense, publicada además en redes sociales por la propia oficina, fue que esas misivas pretendían dirigir las acciones de personal del gobierno de Estados Unidos operando en territorio soberano estadounidense. Kozak recomendó a México plantear sus inquietudes por los canales diplomáticos habituales. Léase con calma lo que significa eso. Washington no discutió los hechos, no negó las 17 muertes, rechazó la legitimidad misma del reclamo. La embajada mexicana respondió sin subir el tono, pero sin retroceder, tomó nota de la devolución y dejó constancia de que las preocupaciones ya habían quedado formalmente planteadas por la vía diplomática, tanto en esa reunión como en los encuentros sostenidos durante la semana con el DHS y con el propio ICE. También precisó algo importante que se perdió en el ruido. La carta de vuelta estaba dirigida a la empresa privada que opera el centro de Adelanto, no a una agencia federal. Ahora bien, ¿por qué México está solo en esto? 6 días después de Houston, el 13 de julio, un agente del ICE mató a tiros al colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, en Biddeford, Maine. Iba dentro de un vehículo con su hija de 3 años. Organizaciones de derechos de los migrantes afirmaron que tenía autorización para trabajar en el país.
Las autoridades federales reconocieron que tampoco él era el objetivo del operativo. El presidente Gustavo Petro calificó el hecho como el asesinato de un colombiano y latinoamericano por parte del gobierno estadounidense, y la Cancillería colombiana exigió una investigación pronta y exhaustiva. Pero en Colombia, el debate derivó rápido hacia el reproche interno, con figuras políticas cuestionando el silencio del entorno del gobierno entrante. Fuera de México, la respuesta latinoamericana se quedó en el comunicado. Hubo, además, un momento que muestra hasta dónde llega el margen de maniobra real. Tras los 2 tiroteos, y a petición de la senadora republicana Susan Collins, el ICE suspendió la mayoría de sus controles vehiculares. La pausa duró horas. El zar fronterizo Tom Homan la relativizó públicamente y la medida fue revertida. Legisladores demócratas y exfuncionarios han vinculado este tipo de incidentes con la presión por cumplir cuotas de arrestos. Ese es el muro contra el que choca la estrategia mexicana, y hay que decirlo sin adornos. Las peticiones de informes de congresistas demócratas llevan meses sin respuesta, y ninguna de las 11 notas diplomáticas modificó un solo protocolo. México puede tener razón jurídica y aún así no obtener una sola imputación. Especialistas consultados por medios mexicanos, entre ellos un exdirector del Instituto Nacional de Migración, describen el problema con una expresión que se ha vuelto habitual: un manto de impunidad. Se refieren a una estructura donde el DHS y la patrulla fronteriza operan con presupuestos crecientes, donde las solicitudes de información quedan sin contestar y donde figuras del más alto nivel político han sido señaladas por respaldar públicamente ese blindaje a los agentes migratorios. En medio de eso están, según cálculos de organizaciones defensoras, más de 11 millones de personas de origen mexicano viviendo en Estados Unidos. Tampoco todo el desgaste vino de Washington. Dentro de México, se cuestionó con dureza que la cónsula en Houston, María Elena Orantes López, no interrumpiera sus vacaciones tras la muerte de Salgado Araujo, un episodio que la prensa mexicana convirtió en símbolo de la distancia entre el discurso oficial y la atención concreta a las familias. En Houston, mientras tanto, quienes empujaron el caso fueron las organizaciones civiles y la congresista demócrata Silvia García, cuyo distrito abarca la zona del tiroteo, que pidió una investigación independiente y exhaustiva y planteó llevar el asunto, si hacía falta, a la Comisión de Derechos Civiles y a la Oficina de Fiscalización del Congreso estadounidense. Sheinbaum, por su parte, fijó su posición en una frase que resume la apuesta completa. Dijo que no se van a quedar callados para evitar problemas con el gobierno de Trump, porque hay que alzar la voz cuando se violan los derechos humanos de sus conciudadanos. Pero la vía penal cambia una cosa que las notas diplomáticas nunca cambiaron. Una nota diplomática se archiva. Una denuncia ante una fiscalía estatal, no. Genera un expediente. Con número, con fecha, con pruebas y con testigos. Obliga a alguien a responder por escrito. Y los escritos de cese y desistimiento a las empresas privadas obligan a esas compañías a decidir si asumen el riesgo legal de seguir operando igual. Ahí es donde México dejó de pedir favores y empezó a construir un registro. Vuelve entonces la pregunta del principio. ¿Puede un país extranjero pedirle cuentas penales a los agentes federales de Estados Unidos dentro de su territorio? La respuesta honesta, hoy, es que por sí solo no puede. Ningún gobierno extranjero puede obligar a un fiscal estadounidense a acusar a nadie. Washington ya dejó claro que ni siquiera acepta la pregunta. Lo que sí puede hacer México, y está haciendo, es otra cosa. Convertir 17 nombres en 17 expedientes, con fechas, lugares y responsables señalados dentro del mismo sistema legal que hoy los ignora. No para ganar mañana, para que el día en que ese sistema quiera revisarlos, el trabajo ya esté hecho y nadie pueda decir que no lo sabía. Lorenzo Salgado Araujo llevaba 35 años levantando casas en una ciudad que no le dio papeles. Ahora su nombre está en una denuncia contra el gobierno de ese país. La duda que queda no es si México tiene razón, es cuántos expedientes más van a hacer falta antes de que alguien, del lado que sea, se atreva a abrirlos.